Muy buenos días CryptoLeakers y a todos quienes siguen semana a semana nuestras actualizaciones de mercado. Bien, para empezar, antes que todo, espero estas actualizaciones les estén sirviendo en su trading y en el pulir de sus estrategias para dar cara pues a este mercado bajista. Bien, el análisis de la semana pasada vemos que el primer escenario se ha cumplido. Recordamos rápidamente que era lo que hablábamos del primer escenario en el time frame diario o de las diarias. Se puede ver que en el cual también se puede ver con mayor claridad cómo se ha comportado en estos días. Después de este dump que tuvimos acá el día domingo, tuvimos una lateralidad de precios. Esta lateralidad de precios, habríamos hablado que estábamos esperando un retroceso mínimo a partir de aquí, que tuvimos hasta esta fibra, y de ahí abajo. Eso fue lo que tuvimos, ¿no? Bien. Si quisieran recordar con mayor claridad o de forma más específica, los invito a ver el video anterior de la semana pasada, la última semana de febrero. Bien, el retracement se cumplió y de ahí pues el dump. Ya a partir del dump que habíamos tenido el día domingo, reflejado en esta vela roja, ya había roto de forma ligera el canal alcista que traíamos de hacía 2 semanas, ¿no? Este canal alcista de acá, de forma, pues como les decía, muy ligera. Por ende no se había podido confirmar con el 100% de seguridad, pero luego vimos que la lateralidad del mercado rompió esa línea de tendencia o ese canal eventualmente, producto pues obviamente del declive de precios, o sea la fuerza fue mucho mayor. El retracement pues fue validado por una mecha apenas, una mecha que sigue siendo pues válida a efectos del análisis, que se puede ver en el diario, en un interdiario se ve un poco diferente, pero bueno, hasta ahora vemos que lo que para mí sería una estructura de continuación, todo esto, una estructura de continuación que debería pues luego resultar en algo como esto. Y bueno, esperándolo entonces en este recuadro azul que también habíamos dibujado desde la semana pasada, que tiene un target price alrededor de los 3.550, 3.520, en esa zona de los 3.500, y que está a su vez sobre esta línea de tendencia alcista que traemos desde el mínimo de diciembre. Bien, si es bullish todo el escenario y todavía tenemos esperanza de que el precio suba por encima de los 4.000 y todo eso, deberíamos ver un rebote acá sobre esta línea de tendencia. Es lo único que aún desde mi punto de vista le daría esperanza al mercado de ir sobre los 4.000. Aún estaríamos presenciando pues la formación, la construcción de un mínimo más alto que el anterior y que el anterior, si respetara esa línea de tendencia. Obviamente, si rompe esa línea de tendencia a la baja, pues las cosas pueden ponerse muy feas porque no habría realmente, o sea, el siguiente soporte ya estaría en los 3.200, pero ahí realmente el soporte es bastante ligero y es posible que a partir de ahí, si es de romper esa línea de tendencia, pues veamos nuevos mínimos, construyamos nuevos mínimos. Bien, en el interdiario, ¿qué podemos ver? En el interdiario presenciamos una lateralidad de precios a partir del
dump anterior del domingo de la semana pasada. Y bueno, construimos un rango de precios obviamente en el que se ha comportado el Bitcoin, y bueno, en el cual vemos algo de volatilidad, cierta fluctuabilidad en los precios que permiten tener todavía una rentabilidad algo decente en el mercado. Pero bueno, es debido también al nivel en el que estamos accionando, al nivel de precio en el que estamos accionando, que podamos ver algo de rentabilidad decente. Y bueno, sin embargo, esta lateralidad es para mí preocupante desde el punto de vista de los que queremos que pues suba el precio. ¿Por qué? Bueno, básicamente muestra mucha incertidumbre y debilidad en el mercado. Esto pues para mí favorece pues a la tendencia que prima desde hace un año, y cuando hay incertidumbre e indecisión dentro del mercado, el mercado decide por ti, evidentemente. Tú ves si puedes seguirlo o no. Eso además viene acompañado por lo siguiente: los dumps que podemos observar. Obviamente el primer dump fue acompañado por un alto volumen. Luego vemos que este dump o los otros dumps consecuentes también fue acompañado por un volumen importante. Estos dumps que traemos desde ayer también son acompañados por un volumen importante. Y los pumps, como este que tuvimos aquí, que apenas fueron mechas y que muestra evidentemente indecisión, ese volumen que lo acompaña es notablemente inferior a todos los dumps que están ocurriendo dentro de esta lateralidad de precios, lo cual bueno, a mí me da pistas, me da señales en donde todavía las ventas son más fuertes que las compras. La presión de ventas sigue primando, sigue dominando. Por ende, pues es una indecisión que se refleja en la lateralidad y nadie la puede negar. Si todo el mundo comprara en estos niveles que estamos evaluando, que estamos hablando, si todo el mundo comprara aquí y se olvidara que tiene Bitcoin, holdeara por 1 o 2 años hasta el siguiente bull run, bueno, la historia fuera diferente de contar, porque bueno, haría un verdadero soporte, un verdadero empuje al alza, pero todo el mundo tiene incertidumbre, nervios, y todo el mundo vende apenas sube por miedo a que siga bajando, y eso lo hace pues cada vez más improbable un big rally hacia romper la tendencia. No voy a dar ni siquiera precio porque no tiene sentido, no es relevante. Así que bueno, dicho esto, nada, lo esperamos en nuestro recuadro azul, nuestro OTP, y que también, bueno, depende de otra cosita, depende de que rompa el mínimo anterior de la lateralización para tener una confirmación. Todavía puede seguir randeando en ese precio hasta que se sienta cómodo el mercado de tomar una decisión de dirección. Y bueno, si rompemos ya veremos todo con mayor claridad. Yo estoy consciente de las señales que están lanzando, que están mostrando los distintos indicadores del mercado, el RSI, el MACD, etcétera, 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 lo que puede pues obviamente confundir el análisis entre la acción de precios y pues el análisis fundamental y técnico de la dirección que va a tomar el Bitcoin, pero para mí la acción de precios siempre prima, así que hay que saber leer bien todas las señales en contexto. Bien, nos vemos la próxima semana, mucho éxito en su trading. Chau chau.